Recién estábamos hablando acá con Darío Gaño de que ayer en la conferencia de prensa después de la reunión con los gobernadores ya se veía la mala cara de Duhovne. Así se lo veía afectado. Sí. Lo único que no nos queda claro, ni a Darío ni a mí, si quedó mal porque venía mal la negociación y porque la negociación terminó mal. Se terminó enviando el tema, es decir, no pudieron resolver nada, no pudieron sacar un comunicado, sí pudieron sentar allí en la conferencia de prensa a algunos gobernadores, los más cercanos a ellos, pero recuerden que en este programa apareció Carlos Berna diciendo algunos gobernadores están más cerca de Macri que de Perón, algunos gobernadores peronistas están más cerca de Macri que de Perón. Hubo otros que son claramente contrarios, entonces no hubo comunicado, no sacaron estas fotos, digamos, o estas imágenes, pero no lograron un consenso, no salió, ni siquiera les presentaron los papeles como correspondía, además. Sí, ellos se quejaron que le tiraron las cifras ahí cuando comenzó la reunión con los gobernadores, ¿no? Sí, les doy las cifras, por si alguno no las escuchó últimamente. El gobierno dice que para fin de este año el dólar va a estar a 38 pesos, se lo comentó a los gobernadores, que es el precio que está hoy, de hecho está más alto hoy que 38 pesos, el mayorista está ahí apenas, que la inflación va a ser el 42%, ayer un informe de un banco importante decía que la inflación va a ser del 50%, un banco que tiene buena relación con el Ejecutivo, y la caída de la economía va a ser del 2,4% este año. El año que viene 0% la economía, crecimiento y decrecimiento, 23% de inflación, 42 pesos el dólar. Para diciembre, fin de año, 40 pesos promedio. Y un dato que también debe haber afectado ayer al equipo económico, porque habló el FMI, habló Lagarde, y lo que dijo es que todavía espera más reformas por parte del Ejecutivo, es decir, que vaya adelante con, hablo de eso, de más políticas de austeridad, y ahí podemos suponer que entre las cosas que recomendó el FMI en los últimos años está reforma previsional en serio, no cambio en movilidad, reforma laboral, alguna reforma tributaria un poco más fuerte, así que son momentos en los que el gobierno, si quiere que el FMI le acelere el dinero que le iba a prestar en los próximos años, tiene que mostrar un poco más de austeridad según el propio FMI. ¿Qué pasó con el tema? El presupuesto ingresa el viernes, ¿no? Sí, exactamente. Fecha límite. Le pregunto también a Darío, vas a votar un presupuesto, ¿no es cierto? Es un presupuesto muy orientado por el Fondo Monetario. Sí. ¿Cuánto te quema apoyarlo el presupuesto y cuán dificultoso es decir, no, yo no lo voto y en ese caso no sé si se quedará sin presupuesto o no? ¿Cómo es ese juego? A ver, igual creo que hoy para los gobernadores está siendo más importante el tema del financiamiento, de los pesos o impuestos que puedan cobrar. Por ejemplo, ingresos brutos, un impuesto muy distorsivo que tiene arriba, que es para las provincias es importante porque es más del 70% de lo que recaudan, impuesto a sellos, que es una locura que siga existiendo, pero que para las provincias es muy importante. Digo, no que siga existiendo el financiamiento para las provincias, pero que ese tipo de impuesto siga existiendo. Y también, bueno, la discusión por otros fondos. Pero lo cierto es que lo que las provincias van a necesitar es fondos para sus propias provincias, y ahí podrán manejar. Pero el tema es que vas a votar un presupuesto donde no va a haber obra pública, donde va a haber una tasa altísima, se prevé el 0% de crecimiento, o sea, todas cosas muy negativas. ¿Cómo haces para Por eso, pero es un golpe político, porque el golpe económico puede venir, salvo por lo de obra pública, puede ser más indirecto. Ahora, lo que dicen muchas provincias, más allá de si el presupuesto está bien o no y demás, pero es, bueno, si llega a afectar fuerte al gobierno esto, si llega a afectar que el FMI le dice no, la plata no está, nos afecta primero a las provincias o a los gobernadores en términos políticos, ni siquiera a las provincias, ni siquiera a los representados en las provincias, sino a los gobernantes. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Al menos el gobierno amenaza con eso, después está la opinión personal, pero el gobierno lo que dice es, si no se aprueba el presupuesto así, el FMI no adelanta el dinero,
los mercados dejan de confiar y se va la plata. Podemos después hacer el análisis, pero eso es lo que les dice el gobierno y lo que dice el gobierno cuando sale a hablar de cara a la sociedad. Esa es la evaluación que hace. O sea que si a mí me tocara votar, yo estoy. ¿Qué hago? ¿Les voto este presupuesto que va a ser de reducción del país, etcétera, etcétera? ¿O se los voto? ¿Les voto en contra? Pero al mismo tiempo hay peligro de una crisis mayor. Claro, el tema es que el gobierno se metió solo en esta espada de Damocles, porque es el principal problema hoy es el FMI, pero el FMI lo llamó el gobierno. Algo que, si bien coinciden algunos gobernadores, no sé cuánto lo dicen, no lo dicen muy abiertamente. Ese es tal vez el problema antes. El problema hoy es, sí, el presupuesto que... Los presupuestos siempre después se tocan un poquito. Pasa que acá hay un gobierno que quiere ajustar mucho más. Ejemplo, el kirchnerismo hacía presupuestos que podían tener un número que después no se daba, de inflación y demás. ¿Dónde podía haber uno qué inflación esperaba el kirchnerismo por más de que pusiera una inflación en el presupuesto que después no se daba? En cómo reasignaba partidas, o cómo aumentaba partidas de los programas, los ministerios. Veías que le daba 20% más a un ministerio de lo que le daba el año anterior, pensaba, y aunque pusiera que el 12, la inflación iba a ser el 12, podías pensar que pensaba que la inflación iba a ser el 20. El tema es que este gobierno está haciendo un presupuesto de constante ajuste. Entonces no se puede esperar, de hecho los ministerios van a tener menos dinero, todos los programas del Ejecutivo van a tener menos dinero, y eso es lo que señala Tuni. Va a ser de recorte porque aparte, después, a la hora de aplicarlo, sabemos que el gobierno es un gobierno de ajuste porque el gobierno mismo lo dice. Ayer Duhovne dijo algo muy importante. Varios economistas del gobierno decían, se va a recuperar la economía a fin de este año. ¿Qué dijo Duhovne ayer? Que este año va a caer, que va a haber arrastre al año que viene, es decir, que va a seguir cayendo, y que tal vez a fin del año que viene se vea una mejora económica. Eso es algo muy fuerte para quienes hoy ya están empezando a ver la crisis de mayo y junio, ni que hablar de los que van a empezar a ver la gran devaluación del último mes. Dólar a 38 pesos a fin de este año no parece creíble. No, claro. Ni 42 a diciembre del 19. Bueno, pero No a parece eso... creíble. No. La Hablar de verdad, 2019. honestamente. Por eso, hay que ver qué presenta el viernes. El gobierno, después Duhovne no dijo que esos sean los números, pero bueno, ya lo había presentado, había filtrado, se había difundido este borrador del Ministerio de Economía donde decía que esperaban la inflación de 42%, pero son números todavía preliminares teniendo en cuenta lo que dice Tuni. ¿Cómo va a sostener el gobierno que, estando a septiembre, el dólar va a estar a 38 a fin de año, si está hoy a 38, salvo que diga que con eso va a entrar mucha plata al FMI, que el FMI lo va a dejar usar toda esa plata para mantener el dólar a 38, lo cual hoy parece difícil. Bien, ingresa el viernes y comienza a debatirse el mismo viernes. No, la semana que viene. Comisiones son la semana que viene. Comisiones, primero tiene que pasar por las comisiones, ahí va a estar el debate más interesante para los próximos días. Sí. Después va al recinto de comisiones, entra comisión de presupuesto, son varias comisiones, ¿no? Sí, claro. Entonces son varias comisiones, presupuesto es quien preside. ¿Y por ley cuándo tiene que estar aprobado el presupuesto? No tiene, la ley la norma es que entre antes del 15 de septiembre. Que entre antes del 15 de Y septiembre. por supuesto lo necesitas antes de que termine el año. Pero... Sí, se supone que la primera semana de diciembre debería estar Claro, aprobado. Y claro, porque las ordinarias terminan el 30 de noviembre. Pues, Pero lo cierto es que una vez Cristina Fernández de Kirchner estuvo un año sin presupuesto porque la oposición no se lo aprobó, no logró el gobierno que se apruebe y se gobernó con el presupuesto del año anterior. El tema es que el gobierno necesita que sea necesita mostrar dos cosas. Sobre todo para el FMI, sí, que tiene un presupuesto de déficit cero, pero para los mercados internacionales, como dice el gobierno, una cohesión en la política de lo que va a pasar el año que viene. Sí, Ahora muchos acá- años se gobernó sin presupuesto. En el menemismo era Sí. bastante común el tema de gobernar sin presupuesto. Acá obviamente tiene que ver con lo que dice Darío, ¿no? La exigencia de el Fondo Monetario, los acreedores externos, de tener en claro cómo viene el tema del presupuesto, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto no hablamos de un tema teórico. Por ejemplo, hablamos de las tarifas. Claro, Porque, sí. porque si te dicen, no, listo, se terminaron todos los subsidios, adivine quién va a pagar la parte esa que falta. Es decir, obviamente tiene que ver con tarifas, con transporte, con gas, Tiene con que ver luz, con etcétera. De hecho, es lo etcétera. que se debatía ayer. La vida cotidiana de todos nosotros. Sin duda. Porque lo que De se todos los debatía, ciudadanos, digamos, ¿no? se debatía si el gobierno va a traspasar
los subsidios, pero las obligaciones a las provincias de transporte, más que nada. Era lo más importante. El debate que acá anticipábamos que se podía venir porque el gobierno quería hacerlo. Algo que, ojo, porque a quienes más perjudica en términos políticos puede llegar a ser en la vista de la política tradicional. Por ahí hoy cambió un poco la cosa, hay varios manuales hoy, pero puede llegar a ser a Vidal y a Larreta, porque a la provincia de Buenos Aires es quien va a tener, y la ciudad de Buenos Aires son quienes tienen más usuarios, que va a tener que anunciar un aumento en el transporte, algo que hasta ahora lo anunciaba el ministro de Transporte Nacional, que es Guillermo Dietrich, y después serán los ministros provinciales. Pero la provincia y la ciudad son los más grandes y por eso los puede llegar a perjudicar, algo que veían los gobernadores peronistas también, pero que decía ayer Berna, no me traspasen a mí, porque aparte me dice La Nación quiénes de mi propia provincia aplican para la tarifa social, algo que preguntábamos los últimos días, pero soy yo el que tiene que dar esa tarifa social para el transporte o para la energía. Por eso, en eso es una cantidad de plata importante. ¿Qué le dice el gobierno? Yo les di la coparticipación, el 15%, que durante mucho tiempo no se dio. Esa negociación es constante y la verdad que en política, bueno, acá igual lo dejo a ustedes que saben más, pero mucho no hay de yo te di, no, la negociación es a partir de ahora, no importa lo que pasó para atrás. Por eso la negociación, hoy que el gobierno está en baja, es distinta a como fue hasta ahora cualquier negociación con gobernadores y con el gobierno. Sí, hay un dato también para tener en cuenta, que lo que pasó con el presupuesto del año pasado, ¿no? Que se aprobó el presupuesto y a los 15 días se modificó por completo, ¿no? Las previsiones, ¿no? Y eso fue un dato para tener en cuenta, que los gobernadores también dicen, bueno, si nosotros llegáramos a aprobar todo esto, ¿qué garantías es que no de se que esto modifique? sea así, digamos, ¿no? Ese se aprobó medio tarde, ¿no? El del año pasado, ahora Sí. estoy... Porque claro, lo que más le critica a cualquier economista, cualquiera del mercado, parece que está ahí, que es una entera... Pero lo cierto es que son economistas, son tipos que manejan guita, tipos minas que manejan guita. Lo que más le critican cuando uno habla hoy es el 28D. ¿Qué pasó el 28D? Fue aquella conferencia de prensa. Al otro día creo que fue de aprobarse, o a los dos semanas, de aprobarse este dólar A, esta inflación entre 8 y 12%, y fue ahí cuando modificaron todo. Eso es lo que no le perdonaron más, y por eso sería muy importante... Hicieron nada una nuevo. conferencia de prensa para decir que modificaban la inflación, que iba a ser hasta el 15. Hasta el 17%. Hasta el 17%. Habían dicho Y vamos para el 42. ¿no? 11% Entre era. 8 y 12, y después dijeron 17. Y vamos para el 42. O sea, obviamente que el presupuesto no dice la verdad de lo que va a pasar, porque las cosas se alteran. Es una guía, pero la verdad que en este caso estamos ante una guía en la cual nos va a significar a todos un apriete, más tarifa, etcétera, etcétera. Y hay una cosa Y que el mandato de los gobernadores para con sus legisladores, ¿ustedes creen que va a ser en contra Hay de todo. sí, en la Viña del Señor? hay algunas provincias donde se ve a los gobernadores con más flexibilidad, si se quiere, el caso de Urtubey, por ejemplo, digo, más allá de los propios que tiene el gobierno, Sí, ¿no? Córdoba. Córdoba y particularmente, pero por ejemplo tenés la posición de La Pampa, de San Luis, que son mucho, o Formosa, que son Sí, mucho Santa más Fe, duros, digamos, sí. Santa Fe misma también, ¿no? El tema igual es que los gobernadores no dominan totalmente a los diputados, ¿eh? Es distinto en el Senado tienen más influencia. No, y vos Pero- tenés una fuerza como la de Sergio Massa, que en realidad si bien tiene diálogo con algunos gobernadores, no tiene gobernadores propios. Sí. ¿no? Entonces, hay que ver cómo juega y, Y también tiene 20 y pico de diputados que son muy importantes. son muy importantes en todo eso. No, y aparte, bueno, un dato que recién lo decía Tuni, es fundamental, que esto también viene, digamos, en la previa de un año electoral. Y muchos de estos gobernadores se juegan sus propias reelecciones en las provincias, y entonces ser parte de un ajuste, saben que eso tiene un costo político interno en sus propias provincias, ¿no? Entonces hay que ver cómo juega cada uno. Extrañamente el gobierno o Macri dijo que si no fuera por Cambiemos iríamos a 2001. Algo que estaban todos los economistas tratando de decir que no era así, tratando de bajar un poco ayúdame Mauro, vos sos muy bueno, bajando la leña del fuego, levantando el pie del acelerador, como claro, diciendo esto no es 2001. Fue el propio presidente el que compara con 2001 las crisis. Lo hace al revés, lo hace para asustar. Nosotros no es 2001. Claro, teniendo en cuenta, ayer lo decía Iván Jagroski, que el del 2001 gobernaba el radicalismo y el radicalismo es parte de la coalición gobernante. Pero lo que sí dice Macri todo el tiempo, insisto, no es 2001 en términos de la similitud de la crisis. Es una crisis,
una crisis que tiene un poco de la del 95, un poco la del 89, un poco de cada uno de esos momentos, pero no se ve hoy 2001, pero sí se ve 2002 en términos de el estancamiento, recesión, suba de desempleo, suba de la pobreza, cierre de empresas. Y ahí es donde Macri les dice, tal vez esa sea la lectura, no lo sé, pero algunos señalaban que les estaba diciendo eso, miren que si hay en 2001 también sufrieron las provincias. Eso es lo que con la amenaza constante de Macri, y hasta ahora parece ser la única forma de negociar. Sí, hay que decir que en el borrador que trascendió sobre el presupuesto, que habla de este dólar a fin de año en 37, 38 pesos y a fin del 2019 de 42 pesos, también hay un dato que dice que la previsión de crecimiento es 0. Sí, y en general en los presupuestos, aunque sea, te tiran un 1% de crecimiento, ¿no? Y ya el Ministerio de Economía está pensando en crecimiento cero. Duhovne diciendo lo que decía, crecimiento cero y la caída de este año, y otros funcionarios están diciendo no, va a haber un leve crecimiento, o sea, no hay como un mensaje unificado allí en lo que tienen, lo que deben decir en definitiva. Incluso hay sectores dentro del propio gobierno que son más optimistas y hablan de un posible crecimiento del 1,5% para el año próximo. Pero bueno, hoy por hoy, digamos, hasta que no se terminen de cerrar todos estos acuerdos, es difícil saberlo.